Bueno, si bien estamos en horario, como hay ya suficiente cantidad de gente, pensamos que está bien comenzar la reunión y se irán incorporando los que falten. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con Albert Ravenstein, que ha colaborado con nosotros durante muchos años. Él es director del Centro de Terapia de Sonido y Estudios Armónicos de Buenos Aires, Argentina. Desarrolla actividades de investigación y facilita cursos y seminarios acerca del poder terapéutico del sonido y su uso como herramienta de transformación personal. Desde el 87 se especializa en el estudio de los sonidos armónicos y en particular de los cuencos tibetanos. Ha desarrollado un sistema propio de trabajo con los mismos. Integra conocimientos de diversas culturas ancestrales con recientes descubrimientos científicos en el campo de la resonancia molecular. Es pionero en la investigación de los sonidos armónicos y referente en el uso de cuencos tibetanos en Argentina. Su formación incluye estudios de ingeniería, medicina china, digitopuntura, qigong, geometría sagrada, alquimia y logoterapia y pensamiento junguiano. Cuando vos quieras comenzar, Albert, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Xiomara. Adriana, gracias por la invitación, como siempre. La verdad que me hubiese gustado estar ahí con ustedes en la sala, que la extraño de hace 3 años. Con la pandemia nos alejamos un poco de lo presencial, pero bueno, parece que este recurso también de estar por Zoom nos ayuda un montón a estar comunicados. Gracias por la presentación. Hace mucho que no escuchaba toda esa historia mía. La idea de hoy es poder compartir, como siempre hacemos, algo acerca de los trabajos que venimos estudiando e investigando, acerca del uso de los sonidos armónicos en la salud, que así es como lo llamamos a este encuentro. Bueno, un poco de la historia para aquellos que no conocen de qué se trata el tema. Voy a empezar desde el principio. A mí siempre me interesaron el efecto de los sonidos en las personas. De hecho, siempre me conecté con la vibración que producíamos al cantar. Eso fue un poco el inicio del trabajo. Y a través de los años fui observando que el hecho de estar cantando, por ejemplo, o emitiendo sonido con un grupo de personas, producía un efecto beneficioso en todos nosotros, los que participábamos en la experiencia. De ahí empezó a derivar el trabajo en la búsqueda de entender por qué un tipo de sonido producía un efecto y otros tipos de sonido producían otros efectos. Estoy hablando no solamente de frecuencias específicas de sonido, sino también de combinaciones de sonidos. Como sabemos, en la música uno utiliza muchos sonidos diferentes para generar una melodía o una armonía en general. Una melodía es una secuencia de sonidos y una armonía es una simultaneidad de sonidos, de vibraciones o de tonos que suenan juntos, simultáneamente. Un acorde, por ejemplo, en el piano hago un acorde. Me empezó a llamar la atención cómo algunos sonidos producían efectos distintos que otros. Algunas combinaciones producían efectos diferentes que otras. Entonces empecé a ocuparme de observar qué me pasaba a mí con esos tipos de frecuencias, con esos tipos de sonidos. Así fue que empecé a buscar diferentes posibilidades de escalas y de acordes diferentes para ver si podía utilizar ese tipo de frecuencias con un uso específico. Así comenzó todo. Hasta que que encontré los cuencos tibetanos que recién contaba Xiomara en la descripción. Y ahí encontré no sé si conocen los cuencos tibetanos, es algo así. Es un instrumento antiguo que está en las culturas orientales en general. Tiene un sonido muy particular. Y me pasó algo interesante. Este sonido
es conocido como cuenco tibetano. En realidad se utiliza en muchas culturas orientales, desde Japón o la India hasta más al norte, casi Siberia. Toda esa franja, digamos, tienen estos instrumentos como elementos de contención, porque en realidad es un elemento, es una compotera, pareciera, pero también utilizaban sus sonidos en diferentes prácticas. Y bueno, haciendo una especie de comparación entre lo que pasaba con los sonidos de un grupo de personas, por ejemplo, en un coro cantando juntas, cuando aparecieron estos instrumentos en mi vida, empecé a fabricarlos, a hacerlos, y me di cuenta que producían una sonoridad muy particular. Y esta sonoridad particular, si bien no era tan conocida en lo que yo conocía desde la música occidental, sí era un sonido que me parecía familiar. Y eso es una cosa rara, parece contradictoria al explicarla. Porque era algo que no conocía, pero sin embargo me parecía que era familiar. Me producía algo que entraba fácilmente en mí, digamos, como propuesta. Todos estamos acostumbrados a escuchar las músicas que estamos acostumbrados, y cuando escuchamos, por ejemplo, una música de otro lugar, por ejemplo, tal vez la música de la India o la música china o la música andina, para nosotros la música andina no es desconocida, con estas escalas particulares, uno se da cuenta que es una escala que no está tan acostumbrado a escuchar. Seguramente les ha pasado escuchar música de la India diciendo, qué extraño estos sonidos raros. Bueno, ¿qué pasó con este instrumento? Cuando llevé este instrumento por primera vez a un grupo de personas acostumbradas a escuchar un coro, por ejemplo, me di cuenta que todas las personas tenían una experiencia de conexión con un nivel de profundidad sorprendente. Profundidad interior, digamos, es como que se metían para adentro, sin embargo, que no podía lograr, por ejemplo, en un concierto del coro. Estos instrumentos me llamaron la atención por esa característica, más que nada, porque realmente las personas escuchaban un sonido de este tipo, que es un sonido que no tiene muchas variantes, aparentemente, pero los comentarios después de escuchar 5 minutos, o no, 2 minutos de este sonido, eran muchísimo más amplios en cuanto a la riqueza de comentarios que después de una hora de concierto con un coro. Eso me llamó mucho la atención, porque en un concierto de música de la que estamos acostumbrados a escuchar, hay mucha variedad de sonidos, hay muchas escalas, muchas melodías diferentes, y también hay muchos acordes, es decir, hay muchos sonidos que suenan simultáneamente. Con toda esa propuesta de vibración, las personas simplemente terminaban, después del concierto, las personas terminaban diciendo, qué lindo, me gustó, me emocionó, basta, solo eso. En cambio, cuando empecé a tocar este instrumento en el público que estaba acostumbrado a escuchar sonidos de un coro, de música de un coro, las devoluciones de las personas eran muy, muy diferentes. Por ejemplo, decían, se me relajó todo el cuerpo mientras tocabas durante 2 minutos. Por ejemplo, mi mente, que estaba pensando en muchas cosas, se aquietó y se mantuvo serena durante ese ratito. Por ejemplo, algunos tenían como visualizaciones más profundas, digamos, diciendo, vi imágenes de mi infancia, o vi imágenes que no conocía, me fui a un lugar imaginario, raro, porque, digamos, era el único sonido, un solo cuenco que estaba siendo ejecutado en un auditorio, y la gente, en vez de esperar la música y los resultados que puede dar la música, me estaba dando una devolución mucho más profunda y más conectada con ella misma. La persona, cada uno daba referencias de su propio proceso mientras escuchaba 2 minutos de sonido. Bueno, eso llevó a investigar qué había dentro de estos sonidos en los cuencos. Y lo que encontramos fue una característica vibratoria que se describe en los cuencos, que tiene que ver con los sonidos armónicos. Probablemente hayan escuchado hablar de este concepto.
los sonidos armónicos, el concepto de sonidos armónicos se lo debemos a Pitágoras. Estoy yendo un poquito de historia para ubicarnos en qué contexto estamos hablando de la armonía. Pitágoras tomó una cuerda de una guitarra, una lira debe haber sido, y a esa cuerda la llamó, esa cuerda que batía y producía un sonido, la llamó sonido fundamental. Esa cuerda la dividió en partes iguales, dividió 2, dividió 3, dividió 4, dividió 5, y obtuvo diferentes sonidos de esa misma cuerda. Ese principio es el que se usa hoy para tocar una guitarra. Yo aprieto la guitarra, la cuerda de la guitarra, haciendo más corta o más larga la cuerda, y obtengo diferentes sonidos. Lo que decía Pitágoras es que ese sonido fundamental, que es la cuerda larga, si se dividía en partes iguales, se obtenían sonidos que dependían del primer sonido del fundamental. Es decir, que todos los sonidos que devenían de dividir la misma cuerda en partes iguales siempre eran proporcionales. Es decir, que si yo dividía por 2, la frecuencia se multiplicaba por 2. Si dividía por 3, la frecuencia se multiplicaba por 3. Si dividía por 4, se multiplicaba por 4. Y eso ocurría en cualquier momento, en cualquier caso, con cualquier cuerda y con cualquier largo de cuerda. Es decir, cambiando la distancia, cambiando la cuerda, siempre obtenía los mismos resultados. Es decir, si yo divido la cuerda por 2, tengo la octava, el sonido del doble de la frecuencia. Si divido por 3, tengo una quinta, que es un intervalo específico con respecto a ese primer sonido. Para no entrar mucho en lo técnico, que ahora vamos a ver una explicación de esto, lo que me llamó la atención es que estos sonidos tenían esa característica de vibración. Y tomando algo que decía Pitágoras, tal vez escucharon hablar de la música de las esferas, él suponía, en su época, que este fenómeno de que las cuerdas siempre que se dividían en partes iguales daban el resultado parecido, es decir, era proporcional el sonido a su sonido fundamental, tenía que ver con el movimiento de las esferas, o sea, el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Él suponía que como esto se daba en todos los casos y en todas las cuerdas y en todas las largos de cuerda, esto no tenía que ver con la cuerda, sino que tenía que ver con una característica más universal. Entonces llamó a esta teoría la música de las esferas. Trayendo esto a hoy, que por supuesto esto tiene que ver con la física del sonido, todos seguramente lo estudiamos en la escuela, cuando estudiamos sonidos, tercer año, segundo año en la secundaria, lo que empezamos a ver es que estas características de vibración son un tipo de característica vibratoria que es uno de los principios naturales. La naturaleza, sabemos que todo lo que existe vibra, sabemos que está todo en movimiento. Hoy la ciencia avanzó mucho en entender qué cosas hay adentro de cada partícula. Sabemos que todo vibra, todo está en movimiento, todo está en constante transformación, pero también sabemos que estas leyes de la naturaleza, como la que planteaba Pitágoras, se siguen cumpliendo. Es decir, todo vibra, pero no vibra de cualquier manera. Hay un cierto orden que curiosamente se llamó teoría del caos, ¿no? La teoría del caos tiene que ver con este orden intrínseco de todas las cosas que vibran, que hace que haya una especie de principio o diferentes principios fundamentales en que se mueve la naturaleza. Esto es una teoría, digamos, una explicación que me sirvió a mí para entender por qué una persona que está escuchando un sonido que le es bastante ajeno, digamos, una vibración, por qué la persona puede irse para adentro percibiendo que tiene una información que le está moviendo hacia adentro su propia percepción. Cuando la música en general, si bien nos conecta con nosotros mismos, nos propone cosas mucho más ricas, mucho más que tienen que ver con lo emocional, con los recuerdos, con las imágenes que tenemos de nuestra propia vida, porque la música tiene mucha influencia en nuestra vida. Acá estábamos hablando de un tipo de vibración que aparentemente tiene que ver con la base de la vibración de la naturaleza. Entonces, empezamos a buscar qué pasaba con ese tipo de vibraciones. Y hicimos una experiencia para poder también comprender qué producía esta vibración en nosotros. Yo quería saber
cómo, si el cuenco está vibrando, cómo se manifiesta esa vibración, porque obviamente el sonido se transmite en el aire, cómo nos llega a nosotros ese tipo de vibración. Y para eso, como el aire no se ve, se me ocurrió poner agua dentro del cuenco. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones en las charlas que hemos tenido en el hospital, pero lo quiero volver a mostrar también para entender gráficamente qué significa conectarse con una vibración que tiene que ver con un principio de la naturaleza. Les voy a compartir acá un video. Se puede compartir, ¿no? Ahí estamos. ¿Lo están viendo? Si me pueden hacer así, si se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Fíjense, al principio se plantea que los sonidos, los cuencos tibetanos, se llaman singing bowls en inglés, tienen sonidos que están relacionados con la escala armónica. Me detengo un segundito acá para mostrar que en este gráfico estoy mostrando la experiencia de Pitágoras, la cuerda entera, la cuerda dividido 2, la cuerda dividido 3, y así sucesivamente las divisiones. Y en el gráfico de la derecha vemos todas esas ondas, esos movimientos de las ondas, puestas juntas simultáneamente. Fíjense que al poner estas mismas ondas todas juntas en este gráfico, lo que me está empezando a mostrar es una forma un poco orgánica. No sé si se llega a ver, que pareciera como si fuera una especie de caracol. Esto sería quizás el principio que nos puede llegar a decir que estas frecuencias de vibración armónica son las que generan el ordenamiento en la naturaleza. Vamos a seguir un momentito para ver la experiencia completa, después lo charlamos. Bueno, en un cuenco le echamos agua. Y al frotar con una baqueta, lo que empieza a ocurrir son dos cosas. Primero, que el cuenco está vibrando y que genera un sonido. Y ese sonido comienza a hacer vibrar el borde del cuenco, o al revés, el borde del cuenco genera un sonido y eso genera unas burbujitas de aire. Este principio se llama hidroxilación. Tal vez hayan escuchado hablar de cómo la molécula del agua se abre, se permite que se genere una burbuja adentro, y esto lo hace el sonido del cuenco mientras está vibrando. Quiere decir que también el agua dentro del cuenco empieza a permitirse vibrar de una manera donde estas burbujas se generan. Acá en este primer ejemplo, lo que ocurrió fue que tocamos con una baqueta y aparecen todos los sonidos simultáneamente. Cuando se golpea el cuenco, aparecen todos esos sonidos armónicos simultáneamente. La experiencia que voy a mostrar ahora se me ocurrió utilizando un arco de violín para ver qué pasaba cuando se tocaba el cuenco frotándolo con un arco de violín. Y lo que se pudo hacer es tocar cada uno de los sonidos armónicos individualmente. Entonces vamos a escuchar el primer sonido, el siguiente sonido que es más agudo, y así sucesivamente. Pero fíjense que se está formando acá una información diferente, que es como una información de orden. Y acá pasó algo muy interesante, que cada armónico, cada sonido armónico, overtone dice acá, cada sonido armónico propone o genera una información de ordenamiento. Siempre que se hace esta experiencia con un cuenco que sea armónico, que esté bien afinado, ocurre esto. El primer sonido genera una información de un cuadrado. Es decir, el segundo 6, es decir, que cada uno de los armónicos propone vibrar de una manera ordenada. Esto se puede hacer con cualquier cuenco que esté bien afinado,
y nos dio una pauta de que estos sonidos en general no son sonidos al azar, sino que al hablarnos de una relación entre sí, voy a detener un segundito, al hablar que cada sonido produce una información de orden, nos apareció la idea, el paradigma de pensar que en realidad el sonido no es solo algo que te atraviesa, como una onda de vibración que pasa, sino que también puede dejar una información de ordenamiento. Y esto confirmó un poquito esta idea de que en realidad cuando escuchábamos ese tipo de sonido producía un efecto de concentración en nosotros, producía un efecto de baja, digamos, de un estado de agitación mental para poder estar un poquito más conectados con nosotros mismos. El cerebro empezaba a tener imágenes, a tener recuerdos, cosa que con la música, desde mi experiencia personal, no ocurría. Si bien la música te lleva a diferentes experiencias más emocionales y demás, y que uno puede viajar con ella, acá estábamos hablando de una información muy sencilla, es el sonido fundamental con todos sus armónicos. Era solamente una información muy básica. Bueno, esta información de orden ya está diciéndonos algo. Quiere decir que los sonidos armónicos estaban produciendo un efecto en nosotros. A raíz de eso, comenzamos a hacer una práctica de utilizar estos sonidos para ver qué nos pasaba. Y sí, nos relajan, nos calman la mente, ayudan a bajar la agitación del pensamiento, nos ayudan mucho a concentrarnos. Lo que pasó después fue la continuación de este video que, para los que estén acostumbrados a mirar, quizás comparando información de otras culturas, les va a resonar o resultar familiar, y quizás a otros un poco inquietante. Pero tiene que ver con que cada uno de estos sonidos produce una forma, y que cada forma tiene que ver con algo que venía de una cultura muy antigua, que es la cultura de la medicina ayurveda, que es una cultura que viene de la India, y que nos decía que los sonidos armónicos nos conectan con el orden del universo. Estas formas naturales que todos conocemos nos ayudan a reconocer que también nosotros somos naturaleza. Esta cultura que mostré, que tiene que ver con el diseño de los chakras, tal vez hayan escuchado hablar de eso, que en la cultura de la medicina ayurveda, en la medicina de la India, existe hace miles de años. También nos dio la pauta de que esta información que venía de una cultura antigua, que tiene un sistema muy particular, se podía también comprobar desde nuestra mirada más occidental, digamos, desde de una objetividad de entender que cada uno de los sonidos tenía una forma. Resulta que en la cultura ayurveda estos chakras tienen un dibujo de una forma específica, y las formas, el cuadrado, el hexágono, el octógono, coinciden exactamente con las formas que los cuencos generan cuando vibran. Quiere decir que ahora tenemos herramientas para poder entender que aquel dibujo que tiene miles de años de los chakras tiene una base que nosotros podemos entender desde la mirada, digamos, de la física del sonido. Bueno, más allá de la teoría, digamos, de esto, lo que nos fue interesando fueron los resultados obtenidos en la práctica de la utilización de estos instrumentos y también de la vibración de los sonidos. Con lo cual empezamos a trabajar en la difusión de utilizar estos sonidos en diferentes ámbitos. Y esto últimamente, conectados con un grupo de personas que ya estamos trabajando hace mucho tiempo, pudimos hacer algunos experimentos y algunas prácticas que nos ayudan a entender desde nuestra necesidad racional cómo esto produce realmente un efecto en nosotros. Desde el punto de vista de la aplicación terapéutica, vimos que escuchar estos sonidos nos ayuda a relajarnos. Pero no solo mentalmente, porque en realidad la vibración de los sonidos armónicos nos ayuda a entrar en un estado de conexión, de calma del cerebro, con lo cual se aquietan los pensamientos.
Parece que el electroencefalograma normal, después de escuchar los sonidos armónicos, baja su frecuencia y nos ayuda a entrar, dejar de estar en estado de alerta, digamos, en vez de estar en estado de atención constante, me permiten estar o acceder a niveles más profundos donde se calma ese estado de alerta que tenemos, de hecho, en la vida cotidiana. Y nos empiezan a llevar a un estado de más profundidad, que está relacionado con la relajación, con la meditación y con abrir espacios nuevos que aparecen cuando la mente se aquieta un poco de este estado de alerta del principio. Eso fue como primera etapa. Después, el pensar que los sonidos armónicos producían orden nos hizo encontrar una confirmación de lo que percibíamos que pasaba en las prácticas terapéuticas, sea escuchando los cuencos como apoyando los cuencos sobre las personas, que a veces ocurría que podíamos apoyar en una técnica que enseñamos, que es masaje sonoro armónico. Las personas recibían esa vibración, ya no en forma auditiva, sino en forma táctil, digamos, por la percepción del cuenco apoyado sobre el cuerpo, y ocurría que la impresión, digamos, o la sensación que se obtenía después de escuchar o sentir estos sonidos era de una relajación, incluso a nivel muscular. La transmisión de la vibración a nivel del cuerpo, a nivel físico, produce una información que también ayuda a relajar el cuerpo a nivel físico. Ahora ya sabemos que no podemos separar la mente del cuerpo, está todo integrado, obviamente. Sí lo hicimos durante mucho tiempo para separar y poder investigar en forma separada, pero ahora ya entendemos que esta interacción entre cuerpo y mente son totalmente indivisibles. Entonces, si una persona puede bajar su nivel de tensión mental o de agitación mental, sabemos que eso también influye en el nivel físico. Por eso se nos ocurrió empezar a hacer algunas experiencias para poder tener cosas para contar, digamos, desde el punto de vista científico. Y hace un año y pico, durante la pandemia, hicimos un estudio que fue muy interesante. Sospechábamos que iba a ser muy bueno, pero ahora tenemos ya los resultados y estuvo bueno. Donde aplicamos este concepto del trabajo con la vibración en la práctica cotidiana, pero para analizar algunos parámetros. Y se nos ocurrió hacer un estudio sobre el sueño, sobre la calidad del sueño, es decir, la meditación con los cuencos y la calidad del sueño. Lo hicimos en conjunto con una doctora en neurología, la doctora Cecilia Vivas, que nos guió en el experimento y también en las preguntas y en las propuestas que teníamos que hacer antes y después. Y tengo acá algo para mostrarles de esos resultados, que fueron muy reveladores. Primero, por la participación de la gente. Nosotros hemos tenido la posibilidad de convocar a las personas que querían participar, y participaron casi 280 personas en esta experiencia, que duró una semana. Le explico un poquito al inicio para que se entienda de qué se trata. La propuesta era hacer un estudio sobre la calidad del sueño. Para eso primero hubo que explicar que la calidad del sueño no es cómo se duerme, sino además, en función de cómo se duerme a la noche, cómo paso el día subsiguiente. Es decir, el sueño influye también en la calidad del día después. Para eso utilizamos un cuestionario que es muy conocido en neurología, que tiene que ver con preguntas, que es el cuestionario de Pittsburgh, que nos da la posibilidad de entender. Habría otra forma, que es medirlo, digamos, medir con un encefalograma, con algunos electrodos, cómo se mueve el cerebro. En este caso elegimos lo que en neurología se utiliza para estudiar el sueño de las personas, y que era este cuestionario, que es preguntarle a la persona cómo durmió los días anteriores, que haga un cuestionario de cómo fue su semana anterior, y a partir de la práctica hacer todos los días durante 5 días una práctica muy cortita que duró 5 minutos, que era 5 minutos tocar el cuenco antes de ir a dormir como última actividad, y después meterse a la cama.
y al día siguiente pasar todo el día y antes de irnos a dormir de vuelta, contestar el cuestionario para saber cómo nos fue en ese día anterior. Y volver a hacer la práctica 5 minutos antes de ir a dormir. Espero haber sido claro con la explicación. Y cada uno de los días respondíamos también el cuestionario, y con ese cuestionario después se hizo la estadística que les quiero mostrar a continuación. Lo dejo abierto porque quiero mostrarles algunos de las diapositivas. Después, si quieren, les paso el link para que sepan dónde mirar este estudio, que está muy interesante, para verlo completo. Bueno, la idea primero era de mostrar, de hacer esta primera propuesta, de que el sueño, de contar qué significa tener mejor calidad de sueño. Por eso también contamos a las personas que participaban qué estábamos midiendo. No era medir solamente si dormiste bien o dormiste mal, sino también cómo eso te impacta en tu día siguiente. No es solo dormir durante la noche, sino también tener una buena función durante el día siguiente. Bien, vamos a ir rapidito porque poder mostrarles rápido esto, y acá es uno de los resultados, para no mostrarles todo el estudio, que obtuvimos rápidamente. Fíjense, el tiempo para conciliar el sueño del último mes era la pregunta, no la última semana, como les dije, cuánto tardaban las personas en dormirse. Y por ejemplo, acá tenemos un gran porcentaje que tardaba entre 15 y 30 minutos para dormirse, y otras que tardaban menos de 15 minutos para dormir. Hay algunas que tardaban entre 30 y 60 minutos y otras entre más de 60 minutos. Esto fue antes del estudio. Después de la semana, mejor dicho, durante la semana de práctica, como se ve acá, todos lograron mejorar, es decir, en un porcentaje bastante grande, se mejoró el tiempo de conciliación del sueño. Y eso fue uno de los resultados súper interesantes que tuvimos en un principio. Otro resultado, otra pregunta que había, tenía que ver con los sueños vívidos. Sueño vívido es cuando uno recuerda, mejor dicho, se despierta mínimamente a la noche y se da cuenta que está soñando. Cuando uno realmente se reconoce que está en ese momento soñando. Esto tiene un efecto desde el punto de vista neurológico muy interesante, porque habla de la calidad del descanso que tiene el sueño cuando me doy cuenta que estoy soñando. Y acá pasó que el 70% de los participantes tuvieron o reconocieron que estaban soñando, con lo cual eso fue un gran aumento en los resultados de lo que se lograba durante ese momento de las prácticas, esa semana de práctica. Y después, otra pregunta que me parece interesante también es que la pregunta tenía que ver con la calidad del sueño en general, y basado en las estadísticas, el 82% de los participantes mejoraron la calidad del sueño y el consiguiente, digamos, estado de bienestar al día siguiente. Con lo cual esto fue un aumento muy grande en las proporciones de lo que estaba pasando. Un segundito que me pasé de largo acá. Acá preguntamos acerca del rendimiento y fue interesante porque esto aumentó. Acá no tengo el resultado anterior, pero ya lo van a ver si quieren en el estudio, donde aumentó bastante, hasta un 64% el rendimiento de la jornada subsiguiente, después de haber hecho esa práctica. Es muy interesante también porque notamos que las personas tenían una buena predisposición a hacer el ejercicio, y cuando terminó la práctica, que duró una semana, muchas personas sintieron que podían adoptar eso como un método de práctica personal, digamos, de poder irse a dormir.
Bueno, acá tenemos algunas de las conclusiones que estuvimos observando y al final se dieron algunas recomendaciones que servían para dormir mejor, para cómo poder mejorar la calidad del sueño, evitando algunas cosas que estamos acostumbrados a recomendar cuando estamos observando las personas que les cuesta dormir. Hay otras preguntas que se hicieron. Algunas personas tomaban medicamentos para dormir y durante este periodo redujeron la necesidad de tomarlas, solamente haciendo una práctica de 5 minutos. Bueno, esto también fue muy interesante porque ahora sí tenemos medido cuánto influye realmente esta pequeña práctica, que es menor, digamos, es usando un instrumento que quizás es extraño a nosotros, pero que las personas que participaban estaban acostumbrados a utilizar en algunas prácticas personales, pero nunca lo habían utilizado de esta manera como para poder mejorar el sueño. Bueno, espero que les guste esta pequeña experiencia que hemos hecho. Estamos haciendo nuevas propuestas de experiencias participativas, de estudios participativos. Si alguno tiene interés en participar, tenemos en la página de Albert Ravenstein un link ahí que uno se puede inscribir, una planilla de inscripción para que cuando hagamos otros estudios, los que quieran participar puedan ser convocados. Los sonidos armónicos son sonidos muy sencillos, muy simples. Nos conectan con la simpleza de la naturaleza, están presentes en la naturaleza, pero no solamente como sonidos, sino como una información que es parte de la configuración de todo lo que existe en nosotros, a nosotros como naturaleza. Nuestras medidas en el cuerpo tienen que ver con esas proporciones, las medidas de nuestras falanges tienen que ver con esa proporción de armonía, la manera en que crecen las plantas, la manera en que crecen plantas, árboles, la medida en que crecen los cristales en cuanto a lo que tiene que ver con el reino mineral. Es una información que existe en toda la naturaleza, que es como reconocer que nosotros somos parte de esa naturaleza. Cuando nosotros aprendemos cómo funcionan estos principios en la naturaleza, podemos utilizarlos como ventaja personal para aprovechar la capacidad que tienen de fluir simplemente en conexión con eso que ocurre naturalmente. Un ejemplo muy simple que se me ocurre es, por ejemplo, si yo sé desde un principio que estudiamos en la física que la ley de gravedad o la atracción de la gravedad de la Tierra hace que todo caiga, es ese principio, que es un principio como lo es el de la armonía, es un principio que todos utilizamos para en nuestras casas tener, por ejemplo, un tanque de agua en la parte alta de la casa y simplemente abrir la canilla para que cuando queremos agua, el agua fluya por las cañerías. Este principio es el principio de la atracción de la gravedad, lo pasamos a una fuente de un tanque de agua y sabemos que el agua siempre va a bajar. Cuando yo conozco estas leyes, cuando conozco estos principios, puedo utilizarlo para nuestro beneficio. ¿Cómo afecta esto en la salud? Bueno, si yo sé que, por ejemplo, a través de esta vibración de los sonidos armónicos, las personas pueden bajar su nivel de ansiedad mental, pueden ayudar a relajar su cuerpo y tener consecuencias, por ejemplo, en el dormir mejor y en el ser más efectivos al día siguiente, es un recurso que nosotros tenemos ahí para poder utilizar diariamente. Fíjense que este pequeño estudio duró una semana. Digo pequeño, iba a decir, duró 5 minutos nada más. Había que tocar 5 minutos cada día. Pequeño en cuanto a la acción que tengo que realizar. Realizo una acción de 5 minutos y el 82% de personas tuvieron una mejoría en su salud. Con todo lo que eso conlleva, por supuesto, a la vida de las personas. Lo que hicimos después de esto fue sugerir también que los que quisieran continúen con este hábito y muchos lo incorporaron. Así que eso es una ventaja interesante. Los sonidos armónicos no están solamente en los cuencos tibetanos, en los cuencos armónicos, también los tenemos en la voz. Así que quizás hayan observado, bueno, sobre todo en el hospital seguramente tienen mucha experiencia de esto, cómo los niños pequeños
se cantan a sí mismos o hacen sonidos hasta que terminan durmiéndose. Porque la voz humana también tiene esta característica de vibración de los sonidos. Y estuvimos observando también en experiencias con el grupo de investigación de la voz, que ya tiene este año 18 o 19 años de trabajo, que emitir un sonido, hacer vibrar el cuerpo, produce efectos similares a los que teníamos con el cuenco. Es decir, intuitivamente nosotros cuando necesitamos hacemos un sonido con nuestra voz. Por ejemplo, cuando suspiramos, cuando cantamos o cuando nos quejamos incluso, cuando nos lamentamos, cuando una persona está dolida, molesta, hace ese sonido. Generar ese sonido también produce un efecto interesante sobre nosotros, sobre el organismo. Bien, esto en cuanto te digo, a veces necesitamos mucha explicación racional para poder entender cómo funciona. Pero en realidad nosotros empezamos al revés. Vimos que llevando un cuenco a un grupo de personas, las personas obtenían resultados que eran inexplicables. Entonces quisimos ver para atrás qué efectos tenían o qué había detrás de esos sonidos y qué efectos tenían los sonidos en las personas para poder entenderlo. Bien. Otra experiencia que me gustaría contarles tiene que ver con un grupo de investigación que está trabajando en la Universidad de Módena, en Italia, donde el doctor Carlo Ventura, que es un investigador, que es cardiólogo, comenzó, junto con el doctor Lorenzo Corsi, que es un biólogo, y otra persona más que en este momento no me acuerdo el nombre, comenzaron a estudiar el efecto de la vibración del sonido en células. Ellos trabajan en laboratorio, trabajan en probetas, y de la conclusión de este trabajo, después si están interesados está el link en nuestra página, sobre este trabajo que ya se presentó hace muchos años, cómo la vibración del sonido fluidifica las membranas celulares. Es decir, que a través de la vibración del sonido, las células, mejor dicho, sus membranas, comienzan a tener un comportamiento que mejora la fluidez, con lo cual mejora muchísimo un montón de efectos de transformación, de circulación, incluso de crecimiento en las células. Hace ya varios años estoy colaborando con ellos porque están poniendo en laboratorio. Yo sé que acá en la investigación de laboratorio es muy distinta que la investigación clínica, porque en el laboratorio tienen que verificar cosas con parámetros muy reducidos, digamos, y en cambio en la clínica se trabaja con la persona, con todos sus aspectos. Pero bueno, ellos querían verificar cómo la vibración armónica producía un efecto sobre una probeta, una membrana celular. Así que estamos colaborando con ellos, ofreciendo también material e incluso instrumentos que produzcan este tipo de vibraciones. Nosotros hicimos instrumentos electrónicos que producen este tipo de frecuencias armónicas para no tener que usar un cuenco, que es lo que nos pasa siempre en el hospital. Sabemos que los cuencos, aprendimos con los cuencos que tienen esta característica, pero a veces llevar al hospital el cuenco es muy difícil. En cambio, un aparato electrónico es más fácil de llevar y produce muchísimas ventajas en las personas. Ventajas tipo, reducen el nivel de estrés, ayudan a calmar la mente de las personas, se siente una relajación física muy grande, y esto también mejora la oxigenación, la saturación de oxígeno en sangre. Eso estuvimos haciendo algunos estudios de campo, digamos, de clínicos. Ahora estamos queriendo medirlo para poder dar datos más precisos, porque realmente es impresionante el cambio que se produce. Todo esto para decir que es un mundo nuevo de investigación que utiliza cosas muy sencillas, muy simples, digamos, como los sonidos, que todos estamos acostumbrados a escuchar, pero que en realidad estamos quizás dándonos la posibilidad de incluir estas cosas en nuestras prácticas de la salud.
Lo digo no solamente desde lo personal, porque cada una de las personas puede incluir este tipo de prácticas para mejorar su calidad de vida, sino también en los profesionales de la salud que tal vez usando determinados elementos que nos permitan, entendiendo los principios de la naturaleza, utilizar estos sencillos, simples sonidos para mejorar también la salud de nuestros pacientes. Bien, nada, creo que es un momento interesante que estamos viviendo donde la ciencia está avanzando en ámbitos que antes eran seleccionados solo para otras actividades. Hoy estamos muy interesados en integrar y creo que en el Hospital Edgar Rajan, a través de su disposición a integrar, a crear esta medicina integradora, son, yo diría, pioneros. Creo que en Argentina nosotros hace creo que 11, 12 años que estamos colaborando también, de vez en cuando encontrándonos y escuchando cómo ustedes están trabajando tan fuertemente en la mirada integrada de las propuestas que se están haciendo para los pacientes, y me parece que es una época fantástica que nos toca vivir, donde si bien tenemos los contrastes, ¿no?, de la exageración quizás en algunas prácticas que son muy, muy específicas porque la tecnología nos llevó a un avance muy, muy específico, digamos, en lo que es la tecnología y la ciencia aplicada. También tenemos elementos que nos vuelven a conectar con entender que somos parte de la naturaleza y cómo eso ayuda a estar mejor. Bien, no sé, así si tienen ganas de compartir un poquito de alguna experiencia o alguna consulta que tengan ganas de hacer, a mí me gustaría, antes de abrir, si es que es posible abrir los micrófonos, porque no sé si estamos en condiciones, aparentemente sí, porque no hubo otra interrupción, me gustaría hacerles escuchar un poco estos sonidos armónicos, para lo cual, si pueden ponerse auriculares. Siempre se sabe que a través de la computadora los sonidos no se escuchan tan bien como en vivo, pero vamos a hacer la prueba de hacer sonar unos sonidos. Les voy a mostrar aquí. Voy a bajar un poquito para que vean esto. Y los invito a escuchar 2 minutitos de sonidos. Ahí está. Muy bien. Vamos a empezar acá.
Bien, más. Ahora sí me gustaría saber si llegó el sonido, si se escuchó. Sí, excelente, Albert. Bien, Gracias. buenísimo. Siempre no se sabe bien cómo, porque a veces los sonidos en las computadoras modifican un poco, pero igual algo llegó. Si algo llegó, alguna sensación de conexión con este principio, digamos, de vibración de la naturaleza, nos llega. ¿Cómo llevar esto a la práctica? ¿Cómo llevar esto a nuestra práctica cotidiana? Conectarnos con este tipo de vibraciones, este tipo de información. Para nosotros la vibración es información. Nos ayuda, incluso ni siquiera racionalmente, porque yo sé que ahora estamos hablando y estamos tratando de entender cómo funciona, pero también hemos observado que nos ayuda a conectarnos con una característica que tenemos como organismo, digamos, a reconocer este tipo de vibraciones que nos hace bien. Siempre decimos que los mejores resultados o los mejores aprendizajes que obtuvimos fueron observando a los niños y a los animales, que también responden a este tipo de vibración de una manera increíble. Sobre todo porque no necesitan explicación teórica, no necesitan todo este speech del inicio para saber si les sirve o no les sirve. Si les gusta, se quedan, y si no, ya está, no quieren más nada y se van a jugar. Los animales pasa lo mismo. Nos dieron mucha información de confirmación de que cuando necesitan determinado tipo de información de armonía, tanto los niños como los animales se quedan escuchando. Y cuando no lo necesitan, simplemente siguen su camino. Es más, muchas personas nos preguntan si tienen animales en la casa, si esto les va a beneficiar o no. Sí, les va a beneficiar, pero no es que a los animales les encante todo el tiempo escuchar los cuencos, sino que simplemente lo van a hacer cuando lo necesiten. También podríamos usarlo así nosotros. O sea, podríamos utilizarlo cuando lo necesitamos. Pero sabiendo también, porque nosotros necesitamos tener esta parte racional, que hay un montón de experiencia en entender cómo funciona, digamos, en el mecanismo interno, digamos, del organismo. Claro que falta mucho para investigar, pero ya tenemos resultados, porque todos los que trabajan con cuencos y tocamos cuencos y los utilizan incluso para su propia práctica personal de meditación o de relajación, sabemos que esto tiene un efecto benéfico sobre nosotros. Ya que tenemos un recurso que realmente sabemos que nos sirve, la propuesta es simplemente usarlo más seguido para poder poner en práctica. Bien, no sé si tienen ganas podemos abrir un poco para hacer alguna consulta, si tienen interés de preguntar algo. Voy a pedir que habiliten los micrófonos y vemos qué pasa, si no usaremos el chat. Bueno. Ya voy a pedirles. A ver, acá están escribiendo, alguien está escribiendo, así que podemos leer. Me han pasado en otro Zoom y la única... no, eso es otra cosa, tenía que ver con lo anterior. Hola, Álvaro, Adriana. Hola, Adi. ¿Podemos usar una grabación con los chicos? Con todos, ¿no? Pero una grabación cortita para inducir sueño. Mira, de sí. Cuencos, ¿no? Sí. Es interesante la pregunta. Nosotros también la hicimos durante el estudio, antes y después. ¿Por qué? Porque el estudio se basó en hacer la práctica. Es decir, la persona estaba... ahora te veo, no te reconocía. El estudio se basó en la práctica de tocar. Y ahí se involucran 3 ejes en la atención de la persona. El hecho de tocar, que es algo kinesiológico kinestésico más que kinestésico que tengo que yo hacer, la escucha y la atención. Entonces la pregunta era, ¿qué pasaría si escuchamos una grabación, si esto va a tener el mismo efecto? ¿Tiene un efecto? Sí, tiene un efecto muy interesante porque tenemos muchísimos casos de personas que ponen a sus niños una grabación de los sonidos armónicos para irse a dormir. Y esto ya lo hemos comprobado. No salió en este estudio porque en este estudio era simplemente tocar.
pero sí induce al sueño. Muchas personas toman como práctica una grabación que tenemos desde hace muchos años. Creo que yo también dejé en el hospital una vez una grabación para hacer las pruebas. Sí, lo hago conmigo, por eso. Muy bien. Sí, sí. Uno se pone a escuchar los sonidos, pero sí tiene que prestar atención. Es decir, no se puede poner como música se puede poner como música de fondo, porque algo de nosotros escucha siempre eso, es decir, alguna parte de nuestro cerebro está escuchando ese sonido, pero si uno presta atención al sonido, se logra mucho más rápido el efecto. Está muy bueno. ¿Y con la voz? Con la voz es muy interesante porque, pues bueno, ustedes saben, ¿viste? Cuando los chicos se van durmiendo, que también empiezan a cantarse a sí mismos, o se empiezan a hacer un canto, el típico que le hacemos los padres a los bebés. Ese sonido funciona como una información que en principio siempre es repetitiva, por lo general, pero cuando no lo hacemos desde afuera, es decir, aprendimos a hacerlo desde afuera porque observamos que los niños lo hacían solos. Ellos mismos están cantándose a sí mismos. Lo que observamos es que cada vez que emitimos un sonido, podemos hacer la práctica con nosotros en este momento si quieren, cuando yo hago poniendo la mano acá en el pecho, estoy sintiendo que esa vibración se expande en mi cuerpo. Entonces, un ejercicio que probablemente sea uno de los próximos estudios que haremos es hacer ese sonido, pero prestando atención a qué nos pasa cuando vibra el cuerpo. Y como la voz humana también tiene sonidos armónicos, produce un efecto impresionantemente rápido. Además que es muy agradable, ¿no? sentir la vibración, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Ahí alguien alzó la mano. Jorge Arrigo. Hola, Alberto. Hola. Sí, no puedo habilitar la cámara, por eso está mi dibujito nada más. No hay problema. Bueno, desde ya muchas gracias por la información. Te pregunto cómo pudiste dividir para sacar los armónicos cuando le pasaste el arco con el violín. Sí, con mucha dificultad después de mucho tiempo de práctica. Sí, no es tan fácil, pero se puede hacer. Pero o sea, lo hiciste con una técnica sobre el arco nada más, no es que... No, en ese momento yo no tocaba ningún instrumento con arco. Ahora sí ya toco alguno, pero en ese momento yo no sabía tocar con un arco. Simplemente frotaba el arco sobre el borde. Y al frotar el arco sobre el borde, por momentos salía un sonido, por momentos salía otro, por momentos salía otro. Es decir, en el momento que yo hice la experiencia, no sabía usar el arco. Después tuve que aprender y ahora, bueno, puedo defenderme mejor. Pero esto que mostré ahí está hecho en una persona que no sabía usar el arco. O sea que simplemente fueron pruebas y error. Bueno, muchas gracias. Buena práctica. A ver si sí, va. Claro. No es tan fácil sacar el sonido, pero bueno, una vez que uno lo ve, es impactante. La sensación que tuvimos fue un impacto muy grande visual, porque siempre habíamos escuchado que los sonidos producen un efecto, pero al ver que vibra de una manera o de otra, según el sonido que tengo, es muy poderoso. Y otra cosa que aprovecho la pregunta de Jorge para recordar una cosa que me pasó. No sé si se dieron cuenta. Permítanme volver un segundo al videíto, que les quiero mostrar algo súper interesante. Fíjense, acá al inicio. Observen que... Acá no. Acá. Fíjense que el sonido se escucha antes que se produzca la forma. Miren. Se escucha el sonido primero y después aparece la forma. ¿Se ve? Esto para mí fue súper revelador, porque yo ya había escuchado de culturas antiguas que hablaban
que primero está el sonido y después está la manifestación física. En muchas culturas del mundo hablan de este concepto con palabras muy simbólicas y no con palabras que usamos hoy, digamos. Entonces, por ejemplo, al principio fue el verbo, este lo conocemos seguramente todos de la Biblia. Muchas culturas del mundo hablan que el origen es un sonido, el origen es la vibración. Pero acá estábamos comprobando que primero se siente la vibración, se percibe la vibración, se escucha el sonido y después aparece la forma, se conforma una forma. Así que eso también fue un dato interesante. Espero que les aporte algo. El cuenco es el mismo. Sí. Es el mismo cuenco que tiene diferentes sonidos. Sí. Ok, gracias. Gracias. ¿Tatiana tiene la mano alzada también? ¿Cómo estás? Hola. Soy médica, trabajo en terapia intensiva pediátrica. Conozco los cuencos hace mucho tiempo y los uso para mí y me fascinan. Pero mi duda es, yo al trabajar en una terapia intensiva, la mayoría de los niños en general están bajo efectos analgésicos. Ay, no te escuché más. Hola. Ahí. A ver. Tatiana, te perdimos. Me gusta mucho la comunicación. Tiene un... Ahí sí, a ver, Tal vez si no podés apagar el video y solo va a hablar y se va a escuchar probablemente mejor. Está apagado de la cámara. A ver ahí, Tatiana, probemos. Bueno, mi duda es si los cuencos tendrían también algún efecto terapéutico en los chicos que se encuentran bajo esa deprivación y analgesia profunda en general. A ver, qué interesante. No tenemos ningún estudio hecho de eso. Sí tenemos experiencia de personas que acompañaron durante el momento de la visita, que a veces se da, personas que estaban en ese estado, la persona que iba a visitarla le tocaba un ratito los cuencos. Y el pariente, digamos, que llevaba su cuenco para mostrar, manifestaba que había variaciones en los monitores. Y alguna manifestación del paciente. Estoy hablando de generalidades, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una persona que decía que se empezó a mover cuando escuchaba el sonido. Otra persona que hizo un gesto como de sonrisa. Eso interpretado por la persona que se lo llevaba. Pero no tenemos un estudio específico sobre eso, pero me parece que desde el punto de vista general, digamos, como el principio es todo está vibrando, todo vibra en armonía, los principios de la naturaleza nos vuelven a reconectar con nosotros mismos. A mí me parece que podría ser muy útil poder poner algún estímulo vibratorio, ya que hay tantos estímulos vibratorios poco naturales, digamos, que sirven para salvar la vida de la persona, pero que son muchos ruidos, en la terapia intensiva, darle una información. Bueno, muchas gracias. Hagámoslo, probemos, hagamos un estudio. Me acuerdo ahora una médica anestesióloga que sí lo utilizaba en algunos casos muy complejos de personas que tenían que ser operadas por un trauma, así porque habían tenido un accidente, y que cuando se despertaban tenían el cuerpo diferente de como era al principio. Ella decidía ponerle auriculares con la grabación, por supuesto pidiéndole permiso a la persona primero. Durante la anestesia le ponían esos auriculares y las personas se levantaban después de la operación, después de salida de la anestesia, muchísimo más serenas y aceptando lo que les había pasado. Eso nos lo cuenta un anestesista que trabaja en un hospital, en una clínica en realidad, que encontró que esa era una forma muy interesante para poder dar una información más, además de la anestesia. Es decir, la anestesia duraba lo que tenía que durar, pero además le costaba menos salir de la anestesia a la persona. Y estaba con una predisposición a aceptar.
lo que le pasaba. Hola Albert, te quiero hacer una pregunta. Es respecto de las distintas calidades que uno ve, digamos, comercialmente de cuarzo, perdón, sí, de este Metal. tipo de sonidos, ¿no? De metal, Mm. hay de cuarzo, hay cuencos, bueno, no sé si hay otro más. Yo vi esos dos, digamos, en los lugares de venta. Entonces, por ejemplo, para la primera vez que uno recién comienza, ¿vos qué nos podrías decir para asesorarnos, decir, bueno, ¿qué me compro de todo lo que hay? Porque uno ve allá una oferta muy grande y dice, ¿cuál elijo? ¿El más grande, el más chico? Los costos no son menores. Hablan algunos de la pureza del material que tienen. Sí, Entonces, si pudieras decirnos algo al respecto. buenísima pregunta. Gracias. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Silvia. Gracias, Silvia. Sí, es un buen tema. A ver, los estudios que estamos haciendo y de todos los trabajos que hacemos se basan en los cuencos que nosotros llamamos cuencos armónicos. Es decir, que están afinados en esta escala armónica. La mayoría de los cuencos que vienen incluso de Oriente, digamos, no están hechos para este tipo de trabajo, sino que son cuencos que se venden como artesanías, como souvenirs o como instrumentos de ritual. Estoy escuchando unas voces. Sí. Se utilizan como elementos de ritual en las culturas orientales. Para hacer un ritual no tienen que estar afinados estos sonidos en la escala armónica. Entonces, si vas a comprar un cuenco, es interesante que observes cómo suenan. ¿Por qué te digo así? Aunque no conozcas bien de los sonidos, te vas a dar cuenta que algunos suenan un poco extraños, que tienen como un choque entre frecuencias, y otros te producen una... Si ustedes quieren venir a piletear, vengan, pero yo estoy adentro con la comida de la... Ok. Se sigue infiltrando gente. Ahí vamos. No todos los cuencos que se utilizan en Oriente están pensados para esta tarea que estamos contándoles hoy. Porque hay muchos sonidos, hay muchos instrumentos, digamos, que son instrumentos simplemente de ritual o instrumentos de decoración o souvenirs de viajes a la India, por ejemplo. Por eso, la manera de reconocerlos, hay una forma de reconocerlos que es escuchar específicamente diferentes sonidos en el mismo cuenco, y la otra es sentir qué te produce. Les voy a mostrar, tengo por acá un cuenco distinto para que puedan tener una comparación. Fíjense, a ver si pueden escucharlo nada más. Lo voy a comparar con este, escúchenlo. Vuelvo al cuenco primero. Vuelvo al cuenco armónico. ¿Se siente la diferencia? Ahí el cuenco está desafinado, tiene como un montón de vibraciones que están como chocando entre sí. En cambio, cuando el cuenco es armónico, tiene un sonido que produce calma, muy tranquilo, no chocan entre sí, y a medida que baja el volumen, después de un golpecito, se mantiene ese tipo de sonoridad. Así que es un recurso muy sencillo para poder saber si el cuenco está afinado o no. Después, si quieren profundizar un poquito, hay un video en nuestro canal de YouTube con mi nombre y apellido que dice cómo reconocer si un cuenco está bien afinado o no. Con respecto a los precios, sí, obviamente, si el cuenco es bueno, vas a pagarlo mejor. Pero más, quiero decir. Y mientras más grande el cuenco, más cuesta, obviamente. Pero si el cuenco está afinado, cualquier sonido, sea chiquitito como este gigante, va a tener un efecto de armonía sobre las personas que lo escuchen.
Entonces el gasto también se puede regular en función del tamaño del cuenco. Y con respecto a los metales, hay mucho folclore, no sé si sirve hoy que entramos en el tema. Para resumir, les diría, los metales no tienen nada que ver. Ese es el resumen. Los metales es una cosa bastante compleja de entender, pero yo sé que los vendedores usan ese argumento para venderlo, pero no tiene nada que ver. Lo importante es si tiene buen sonido o no tiene buen sonido. Bien, acá hay una pregunta en chat. ¿Hay un rango de edad en que los niños pueden escuchar cuencos? Pregunto esto teniendo en cuenta que una de las reacciones en los sujetos son las visualizaciones. Pienso si no sería sensible una situación de ese tipo en los infantes. No, justamente este estudio del sueño, si lo miran después está en internet, en mi página web, está el estudio del sueño, ahí dice el rango de edades que nosotros medimos. Son todos adultos, en el caso de la experiencia con el sueño. Y en el caso de los niños, les puedo contar que hace ya muchos años, diferentes personas llevaron la experiencia de los cuencos a diferentes ámbitos. Algunos los llevaron al hospital, otros los llevaron a las escuelas, otros los llevaron a los jardines de infantes. Y las docentes, por ejemplo, utilizaron los cuencos para generar y promover diferentes ejercitaciones y diferentes propuestas donde los chicos, según la edad que tenían, los utilizaban para diferentes propuestas educativas. Algunos simplemente se relajaban y se dormían, los más chiquitos. Otros, ya en la edad de preescolar, digamos, les producían, los utilizaban como para disparar la imaginación, y utilizaban eso para aprender a hablar o para aprender a describir lo que veían. Así que tuvimos buenas experiencias, por lo menos lo que nos contaron personas que están específicamente trabajando con esas edades. Alfredo. No, Albert, yo te quería preguntar cuál es la diferencia con los de cuarzo. Los de cuarzo se llaman cuenco porque la forma es del cuenco. En realidad el instrumento no tiene nombre. El cuenco es la forma. Un cuenco también puede ser una ensaladera, una compotera. Entonces le dicen cuenco de metal, cuenco de cuarzo, cuenco. Pero es otro instrumento, no tiene nada que ver con esto, solo tiene la forma parecida. Este se parece a un cuenco de cristal. Solo que está hecho de vidrio, de cristal, es otro material, y la característica vibratoria de los cuencos de cuarzo es diferente que los que conté ahora de los sonidos armónicos. Los cuencos de cuarzo tienen una sola frecuencia, se afinan en una frecuencia, solamente una sola información vibratoria, no tiene armónicos. Entonces, para utilizarla se utiliza de otra manera. También utilizamos otros instrumentos en el trabajo terapéutico, como diapasones, campanas tubulares, que también tienen solamente una frecuencia. Entonces, cada instrumento se utiliza de maneras diferentes. Para trabajar con la armonía, utilizando cuencos de cuarzo, necesito tener varios. No me alcanza uno solo, tengo que tener más. Está bien. Bueno, gracias. Pero son hermosos, el sonido hermoso para tocar. Pero son frágiles también. Bueno, gracias. Bueno, de nada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer, ya sea en el chat o con micrófono, que ahora los habilitamos. ¿Hay Jorge? Bueno, voy a hacer otra más. Aprovechando tu buena voluntad, Albert. Estuvimos hablando de hacer armonizaciones a personas. ¿Qué hay de armonizar lugares? A ver, el concepto de la armonía es un concepto muy amplio. Cuando yo genero armonía pensando en el ambiente donde estoy generando armonía en mí mismo. Y como yo me armonizo, también armonizo el lugar. No puedo estar ajeno. Otra vez, como lo que hablábamos antes de la ciencia, ¿no? Que estoy justamente generando
la no separación entre las cosas. Si yo estoy tocando los cuencos para mí y me siento mejor haciéndolo, estoy generando armonía en mí y también eso repercute en el ambiente donde estoy. Como estamos hablando de los cuencos y la salud, podríamos incluir los espacios también como parte de la salud. ¿Puedo tocar los cuencos pensando en el lugar donde estoy? Sí, puedo hacerlo y de hecho estamos entrando en otros ámbitos, digamos, que hoy en día se están estudiando y sí tiene que ver con que puedo generar armonía a través de los sonidos, dirigiendo mi sonido con la intención a mejorar el lugar donde estoy. Pero por supuesto no es solamente con los sonidos que mejoro el lugar. Lo mejoro con la limpieza, lo mejoro con el orden, lo mejoro con... Estando bien yo también puedo generar mejoría en mi ambiente, ¿sí? Entonces sí, por supuesto, está ligado y la idea es poder mejorar nuestra salud, vivir mejor. Entonces sí, el ambiente es totalmente parte de nuestra salud. Muchas gracias, Albert. Gracias. Bueno, Albert, muchísimas gracias por todo lo que nos brindaste como siempre y bueno, esperemos poder seguir trabajando en conjunto para los pacientes. Muchas gracias, Xiomara. No sé si hay algo que quieras agregar. No, gracias a vos y a Adriana por la invitación, como siempre. Reitero siempre esto porque me impresiona mucho toda la tarea que ustedes están realizando en el hospital, que es increíble, y la apertura que tienen también para estos temas y para poder realmente trabajar para estar mejor, para mejorar la salud. Y gracias a ustedes también por esta oportunidad de abrirlo también a la comunidad, porque hay mucha gente quizás que no pertenece al hospital que está ahora mirando y también puede conocer la tarea tan enorme que se hace ahí. Así que gracias por estar y gracias a todos por participar. Muchas gracias y seguro que pronto nos volveremos a encontrar. Así es, ahora sí para abrazarnos. Eso. Gracias. Muchas gracias a todos, un abrazo grande.